pero no quiero quitarles el tiempo de su almuerzo. Les voy a pedir un minuto, por favor, que todas las personas asistentes escaneen este código QR. En el código QR es un código de asistencia, de control para las capacitaciones y certificaciones de ACB. Acá en este código QR les van a preguntar que cuál es la persona consultora de Angels que invita. En este caso sería Claudia Guataquillo, que es la consultora que pertenece pues, a la clínica La Estancia. Entonces les voy a dar un minuto, por favor, para que escaneen este código QR y por favor me ayuden diligenciando. Esto. Listo. Yo creo que ya podemos ir dando inicio mientras las personas que faltan van escaneando el código QR. Yo les voy hablando un poquito sobre Angels. Angels es una iniciativa no promocional de Boehringer Ingelheim, y cuando digo no promocional, quiero decir que en ningún momento hablamos o hacemos promoción a ningún tipo de producto. Lo que sí buscamos es fortalecer, mejorar y de alguna forma garantizar el proceso de atención en el paciente con ACV. Esto inició hace algunos años en Europa, más o menos en el 2015, donde se dieron cuenta que a pesar de que el tratamiento para el ataque cerebrovascular existía desde 1995, pues muchísimos pacientes no estaban siendo tratados, estaban llegando al servicio de urgencias, incluso llegaban a tiempo y la institución no estaba preparada para recibirlos, por decirlo así. Entonces, en el 2015, un equipo crea esta iniciativa buscando estandarizar el proceso de atención, porque acá lo que necesitamos es que todo el personal de la salud, incluso la comunidad, en este caso los pacientes, pues se enteren que es un ataque cerebrovascular y que una persona reciba oportunamente este tratamiento. Así que en Latinoamérica, estamos en más o menos desde el 2018, este año cumplimos 6 años trabajando y hoy estamos más o menos en 200 instituciones del país buscando fortalecer todo lo que tenga que ver con el ataque cerebrovascular. Así que bienvenidos hoy, vamos a hablar todo el tiempo de ataque cerebrovascular y sí que es bien importante para ustedes en el rol que ustedes tienen, que es el rol de enfermería. Entonces ya hablamos de qué es Angels, acá les vuelvo y les repito, el rol de ustedes en enfermería con la atención del paciente con ataque cerebrovascular es bastante importante. Es importante decirles también que a pesar de que en Latinoamérica todavía se hable de accidente, el propósito es que empecemos a hablar de ataque, y ataque porque esto es una enfermedad completamente prevenible, completamente tratable. Además, ataque hace referencia a una urgencia, y cuando estamos ante una ACV, pues precisamente estamos ante una urgencia. Ustedes tienen un rol muy importante porque ustedes son las que, ustedes, hombres y mujeres, personal de enfermería, son los que lideran y coordinan el equipo de trabajo en el servicio de enfermería, son las que hacen el triaje, son las personas que están en la sala de reanimación. Si tienen maletín de ACV en este momento en el servicio de enfermería, pues ustedes son quienes salen corriendo con el maletín cuando se les avisa que hay un paciente con un posible ACV. Ustedes se comunican con otras áreas, siempre están de cara al paciente y a sus familias, así que ustedes son bastante importante en esta atención del paciente con ACV. Bueno, y acá vamos a hablar un poco, algo muy superficial, porque si nos detenemos, esto es un tema bastante largo, y vamos a definir qué es un ataque cerebrovascular. Sabemos bien que un ataque cerebrovascular se divide en isquémico y en hemorrágico, siendo el ataque cerebrovascular isquémico un 80% más común que el hemorrágico. El isquémico nos hace referencia a una oclusión de un vaso, cuando hay un trombo, cuando hay un émbolo, cuando hay una placa que está obstruyendo ese flujo sanguíneo, y acá tenemos solamente 4.5 horas para actuar. Miren que es un tiempo bastante estrecho. Cuando vamos a actuar en un ataque cerebrovascular isquémico,
vamos a hacer o una trombólisis o una trombectomía. Esto todo depende de cómo veamos este coágulo y en dónde esté arrojado. Mientras que en un ACV hemorrágico, pues como lo decía hace un momento, es menos común, solamente un 20% de los casos ocurre, y allí hay una ruptura de la pared de este vaso. Se está presentando una aneurisma o una malformación que hizo que se presentara esa ruptura, y esta patología es tiempo dependiente. Todo el ataque cerebrovascular, sea isquémico o hemorrágico, es tiempo dependiente. En el hemorrágico, acá todo va a depender del tipo de hemorragia que tenga y siempre va a ser un manejo quirúrgico. ¿Pero por qué debemos saber de ACV? Porque una de cada 4 personas podría tener un ACV en cualquier momento de su vida. Es la segunda causa de muerte en el mundo y la primera causa de discapacidad. Y esto no es diferente en Colombia. En Colombia también hay un micrófono abierto. Por favor, yo miro. No sé si alguien me puede hacer el favor de bloquearlo. Ya, muchas gracias. Es la segunda causa de muerte en el mundo y es la primera causa de discapacidad. Esto no es diferente en Colombia. En Colombia tenemos la misma estadística. Cada 30 minutos una persona con ACV muere o queda con discapacidad porque es atendida en un hospital que no estaba preparada para ello. Y esto es bastante lamentable, puesto que en algún momento podría ser algún conocido nuestro que esté en un servicio de urgencias con un ACV y que pueda quedar con bastante discapacidad o incluso morir simplemente porque el lugar donde llegó era un lugar donde no estaba preparado para recibir este paciente. Así que ese es uno de los objetivos de hoy, estar un poco más preparados para recibir ese paciente con ACV y desde el rol de enfermería entender qué es lo que nos corresponde hacer. Como le dije hace un momento, si estamos en Colombia, primera enfermedad de muerte en Colombia es las isquemias del corazón, bien lo sabemos, y la segunda es las enfermedades cerebrovasculares. Esto solamente nos dice que siendo el ACV una de esas causas, de segundas causas de muerte en el mundo, pues debería ser una patología muy bien tratada, una patología que exija entrenamiento constante y deberíamos estar todos con la camiseta puesta, no solamente desde el personal de la salud, sino también nosotros como pacientes, sabiendo detectar oportunamente estos síntomas y acudiendo rápido a un servicio de urgencias. Hablemos ahora de la fase hiperaguda y esa es la fase que más le toca al personal de salud que está en el servicio de urgencia. Son esos primeros 60 minutos de atención, independiente de dónde se active el código, porque ustedes bien saben que un paciente puede hacer un ACV en cualquier parte del hospital. Puede ser que el paciente ingresa a urgencias por síntomas de ACV, puede ser que el paciente esté en hospitalización y le dio una ACV, o puede ser incluso que el paciente esté en quirófano o en UCI y el paciente allí le dio una ACV. Así que una ACV puede ocurrir en cualquier parte de la institución. El médico debe estar preparado y también el personal de enfermería para detectarlo y pues saber qué es lo que está pasando con este paciente acá. En la fase hiperaguda, el objetivo siempre va a ser estabilizar al paciente, eliminar ese coágulo para evitar la muerte y la discapacidad que causa precisamente ese ACV. Sin duda ustedes ya están conformando el código ACV y si no lo han conformado, pues pronto recibirán noticias de cómo está conformado ese código ACV. Y todas las personas que ustedes ven al lado derecho de la pantalla, desde el personal de vigilancia hasta UCI, son las personas involucradas en un código ACV. Y cuando digo desde el personal de vigilancia, pues bien saben ustedes que muchas veces cuando uno ingresa a un servicio de urgencias, es el vigilante el que te facilita o te pone zancadilla ese ingreso a la urgencia. Es el que primero pregunta usted para dónde va, qué le pasó, así que el personal de vigilancia debe estar muy bien entrenado de cuáles son los síntomas de un ACV para que agilice el proceso. Lo mismo el personal de admisiones, el personal de referencia, los administrativos, las personas que reciben la cédula y hacen el ingreso al paciente deben estar enterados de cuándo sospechar un ACV. Por supuesto, el equipo de enfermería, el equipo médico, el equipo de radiología, porque se le va a informar rápidamente al servicio de radiología que tenemos un paciente con sospecha de ACV y estos deben tratar de disponer la sala de radiología para ese paciente. Farmacia, porque allí es donde tenemos el medicamento y necesitamos que rápidamente nos lo liberen. Los camilleros, porque ellos deben salir corriendo con ese paciente y estar con él muy cuidadosamente.
laboratorio por todos los paraclínicos que necesitamos y por supuesto UCI o la unidad de ACV, porque allí es donde probablemente el paciente va a quedar después de ser trombolizado. Ustedes van a socializar más adelante el protocolo que tengan en la institución de ACV. Hoy por acá vamos a hablar un poco de normatividad y esto es muy superficial. Simplemente queremos entender que según la guía de la práctica clínica colombiana define el ataque cerebrovascular como una emergencia vital que requiere una atención inmediata en el centro médico del nivel competente más cercano del sitio de presentación. Esto es de aclarar que no porque el paciente está sospechando que algo pasa raro con él y sale corriendo, lo ideal sería que saliera corriendo para un lugar donde estén preparados para atenderlo, que tengan imagen para determinar si es un ACV isquémico o hemorrágico y que tengan todo el personal médico y la tecnología para atenderlo. No que se vayan corriendo para un servicio de primer nivel que de pronto no están capacitados ni por la tecnología ni por nada más para atender a este paciente. Así que más adelante la resolución 5596 del 2015 nos vuelve y nos dice que el triaje 1, escúchenlo bien, triaje 1 es cuando se requiere una atención inmediata, cuando hay un riesgo vital y acá hay un compromiso, en este caso neurológico del paciente. Estamos entonces seguros que cada que estemos sospechando un paciente con ACV, el triaje, sin duda alguna, debe ser triaje 1. Recuerden, triaje 1, muy importante. Ustedes por ahí van a tener una evaluación, así que bien atentos, chicos, a esta presentación. Cuando el paciente consulta por un déficit neurológico, debemos tener claro que este déficit neurológico debería ser súbito. Es decir, si el paciente manifiesta debilidad, dificultad para hablar, parálisis facial, desorientación, un dolor de cabeza, mareo o alteraciones en la visión, esto debería ser algo que el paciente está presentando de un momento a otro. No si el paciente me dice que lleva más de 2 meses con un dolor de cabeza constante y muy mareado, pues posiblemente esa persona sí está frente a alguna afectación, incluso puede ser neurológica, pero no necesariamente tendríamos que estar frente a una ACV, ya que este es un déficit neurológico súbito. El paciente estaba muy bien, estaba realizando sus actividades y de un momento a otro empezó a tener 1, 2, 3 o todas los síntomas que acabamos de mencionar. Es importante aclararles que no siempre deben estar todos los síntomas. Hay pacientes que solamente manifiestan 1, 2 o 3 síntomas de estos y no por eso deberíamos no estimar que podemos estar frente a un ACV. Estas son las escalas de identificación. Estas son las más conocidas y estudiadas en el mundo. Acá hay 8, pero hay más. Y ninguna es más buena que otra. Todas son muy buenas, cada una evalúa lo importante para saber si estamos frente a una ACV o no. Está la Cincinnati, la Rosier, la FAS, la que ustedes prefieran aprenderse. Sé que en la clínica están utilizando la Cincinnati, así que hoy vamos a mirar la Cincinnati. La Cincinnati es bastante sencilla, son solamente 3 puntos, es muy fácil que ustedes se la memoricen, que ustedes se la aprendan, así que cuando estén frente a un paciente con sospecha de ACV la pueden aplicar. Muchas veces lo hace el médico, pero que ustedes lo sepan también es importante, porque muchas veces el médico está haciendo la escala NISH o está haciendo otra cosa y ustedes al mismo tiempo pueden estar apoyando con esta escala Cincinnati. Se puntúa de 0 a 3, un punto se otorga por cada uno de los síntomas que el paciente manifieste. Primer síntoma es la parálisis facial. Acá ustedes le van a pedir al paciente que sonría, que muestre los dientes, y si ustedes ven que un lado de la cara no se mueve tan bien como el otro, pues podríamos puntuar y estar frente a un posible ACV. El segundo es la debilidad del brazo. Usted le pide al paciente que levante ambos brazos y si un brazo no se mueve o se cae rápidamente en comparación con el otro que permanece arriba, podríamos dar un segundo punto y también estar frente a un ACV. Y por último es el habla. Ustedes le van a pedir al paciente que repita una frase simple. Puede decirle, don Jesús, diga, hoy es miércoles. Si el paciente cuando emite estas palabras no se le entiende bien, no las sabe pronunciar o incluso está afásico y no habla, podríamos dar otro punto y acá estaríamos sobre
una escala Cincinnati con 3 puntos y podríamos determinar que el paciente sin duda alguna está presentando un ACV y tenemos que llevarlo a imagen para determinar si es un ACV isquémico o hemorrágico. Listo, clara esta escala Cincinnati. Se les recomiendo que la sepan manejar. Lo dije hace un momento, es muy sencilla, son solo 3 puntos, y así que es bien chévere que la sepan ustedes, que se la memoricen y la sepan aplicar cuando estén frente a ese paciente. Acá estamos todavía en el tiempo de esos primeros 60 minutos, en esa fase hiperaguda, incluso el paciente muchas veces está en triaje, y lo que quiero mostrarles en esta diapositiva es que el tiempo de evolución en un paciente no tratado es bastante importante. ¿Por qué? Porque en un minuto este paciente pierde casi 2 millones de neuronas, y ustedes pueden hacer la conversión. ¿Cuántos millones de neuronas se le están perdiendo a un paciente si lleva ahí sentado 10 minutos, 15 minutos? Recordemos que cada neurona es importante para el paciente, y entre más tiempo lo dejemos ahí sentado sin hacerle una adecuada valoración, pues el paciente podría estar en ese momento perdiendo muchos millones de neuronas. Así que siempre vamos a hablar de que la ventana terapéutica para este paciente es de 4.5 horas, y estas empiezan a contar desde cuándo fue la última vez que ese paciente fue visto normal. No es desde que ingresa al hospital, es desde la hora en que el paciente fue visto normal. Así que acá es bien importante indagar el acompañante. Si este paciente llega con acompañante, preguntarle cuándo fue el último momento en que lo vieron bien, cuándo fue la última hora en que fue visto con normalidad, y a partir de esa hora es que se empieza a contar las 4.5 horas. Hay una zona de penumbra, y esa es la zona del cerebro que se puede salvar. Es una... Ay, qué pena, pero hay un micrófono abierto que está interfiriendo mucho. Si alguien me puede ayudar, por favor, cerrándolo. A ver, yo desde acá puedo. Desde MCO. MCC. Ya. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Aló? Sí, sí está viendo. Sí, sí se ve, bueno. Sí, doctor. Listo. Momento. Acá. Listo. Listo, bueno. Entonces hablábamos de que la zona de penumbra es una zona del cerebro que se puede salvar. Y acá hay un tiempo puerta aguja. Ideal que ese tiempo puerta aguja sea de 60 minutos. Si se pasa de 60 minutos, pues acá hay una oportunidad de mejora, porque desde que el paciente ingresa al servicio de urgencias hasta que es trombolizado no debería pasar más de 60 minutos. Esta es la diferencia entre el tiempo de ventana y el tiempo puerta aguja. Tiempo puerta aguja es el paciente pisó el servicio de urgencias hasta que fue trombolizado, deben pasar menos de 60 minutos. Y la ventana es desde que el paciente fue visto bien por última vez. Ahora, acá es bien importante recordarles que esas primeras 24 horas se clasifican como triaje 1. Las primeras 24 horas se clasifican como triaje 1, las primeras 24 horas. No es que el paciente ya fue trombolizado, que el paciente ya está en UCI o lo pasaron donde sea que ustedes lo pasen y ya se le va a perder de vista ese paciente. Recuerden que acaba de ser trombolizado, que el paciente puede tener cambios, que el paciente puede presentar algún tipo de variación incluso en su presión arterial, y este paciente debe estar monitorizado todo el tiempo con triaje 1. ¿Listo? Esta es la escala de ranking modificada frente a la vida. Acá es bien importante hacerla, y no solamente cuando el paciente se está recibiendo en triaje queremos mirar cómo es ese ranking que presenta el paciente, sino también cuando se le va a dar de alta. Acá nos dice simplemente cómo estaba el paciente
antes de que entrara al servicio de urgencias. Si el paciente era un paciente que no tenía ninguna discapacidad, que era capaz de realizar todas las actividades solito, o si el paciente antes tenía algún tipo de discapacidad, sea leve o moderada. Acá vamos a darnos cuenta cómo estaba el paciente antes y vamos a puntuarlo también. Después que el paciente se dé de alta, es importante hacerle otra escala de ranking modificado para ver después de la trombólisis cómo quedó el paciente. Acá hablamos de signos vitales y cuando estamos ante una sospecha de ACV es importante hacer esto, tomar la tensión arterial, tomar la frecuencia cardíaca, tomarle la temperatura a ese paciente, revisar la saturación y lo más importante, hacer una glucometría. Bien saben que es importante hacer una glucometría porque podríamos estar frente a un paciente con hipoglicemia y bien saben que la hipoglicemia es el principal imitador de los síntomas de ACV. Así que es muy importante verificar cómo está la glicemia de ese paciente en el momento. Cuando estamos seguros que el paciente podría ser un paciente con ACV, activamos el código. En cada institución el código se activa de forma diferente. Algunos lo activan por WhatsApp, por llamada, algunos simplemente lo parlantean, código ACV. O algunos hospitales simplemente mandan a unas personas a que vayan de servicio en servicio informando que hay un ACV y que estén preparados, cada servicio. Recuerden que en la parte derecha están todas las personas que interfieren en ese servicio de la activación del código ACV y como ustedes van a tener un protocolo de ACV y lo van a socializar, pues es bien importante que sepan qué hacer, porque mientras ustedes están haciendo lo que les corresponde desde el área de enfermería, el médico tiene unas funciones también y otros stakeholders, en este caso, también tienen funciones que hacer mientras se va sacando adelante ese paciente con ACV en esos primeros 60 minutos. Acá estamos en triaje, hicimos glucometría, hicimos saturación. Importante, doble acceso venoso. El doble acceso venoso tiene que ser de buen calibre y además toma de paraclínicos. Recuerden que el RTPA no debe mezclarse con otros fármacos ni en el mismo vial para infusión ni en la misma vía intravenosa. Por eso es que pedimos doble acceso venoso y de buen calibre. Y en cuanto al toma de paraclínicos, el hemograma, es importante hacerles a este paciente tiempos de coagulación, verificar ese INR que no puede ser mayor a 1.7, verificar pues también la saturación tiene que estar por encima de 94, hacer perfil lipídicos, electrolitos, bueno. El peso del paciente es algo en lo cual me quiero detener y hacerle mucho énfasis a ustedes, porque hemos tenido en otras instituciones una serie de simulacros y siempre vemos como oportunidad de mejora pesar el paciente, si el paciente entró caminando, si el paciente se puede pesar, pesarlo rápidamente para determinar cuánto pesa este paciente y después, según esto, pues poder suministrar el medicamento. Recuerden que el RTPA, la dosis es según el peso del paciente, así que hay que tenerlo bien claro y no estar a ojo diciendo este paciente cuánto podrá pesar. ¿Será que pesa 80? ¿Será que pesa 90? Y muchas veces hay una estimación equivocada del peso y pues deberíamos tratar en la medida de lo que se pueda pesar ese paciente siempre que está en el servicio, en triaje y que se está sospechando de una ACV. Y en cuanto a presión arterial, pues bien saben que no puede estar por encima de 185, 110. Y si esto pasa y el paciente está por encima de 185, 110, pues es necesario estabilizarlo primero porque el RTPA está contraindicado si esta presión está tan alta y debe hacerse con un manejo agresivo de medicación, en este caso la betalol o el medicamento que ustedes tengan ahí para estabilizar esa presión arterial del paciente, pero si el paciente no tiene esa presión arterial bien y por debajo de estos límites, pues no se puede medicar en este momento, no se le puede suministrar el medicamento. Y en cuanto a temperatura, siempre estar tomándole la temperatura a ese paciente, informar inmediatamente al médico si esta temperatura varía, lo mismo de en lo posible tener ese paciente con un monitoreo cardíaco continuo, con un monitor y con ese mismo monitor dirigirse a la sala de rayos X para mirar a ver cómo está, la sala de tomografía. Acá
hago mucho énfasis en que en estos primeros 60 minutos no es necesario realizar electrocardiograma al paciente. No es necesario porque estamos frente a una fase hiperaguda, son 60 minutos que tenemos y en ese momento no estamos mirando corazón, en ese momento lo que estamos mirando es cerebro, así que en este momento no electrocardiograma. Lo podemos hacer luego, lo podemos hacer después, pero a no ser que sea totalmente necesario por una condición médica del paciente, pues se le hace el resto, no es necesario el electrocardiograma. Estos son algunos no, algunos para el personal de enfermería de urgencias que deberían saber. El paciente en ventana no se le debe administrar ASA u otros anticoagulantes como parte del manejo de la fase hiperaguda. Y ustedes dirán que es obvio que no se le puede administrar ASA, pero sin embargo en los entrenamientos nos seguimos encontrando con instituciones en donde cuando el paciente se le sospecha un ACV, pues inmediatamente le suministran ASA a ese paciente y pues acá tenemos varios problemas porque entonces no se puede trombolizar el paciente si le acaban de dar un ASA o cualquier otro anticoagulante. Solo colocar sonda vesical si es estrictamente necesario. No hacer electrocardiogramas en esta fase hiperaguda, no administrar inyecciones intramusculares en las primeras 24 horas post-trombólisis, en lo posible evitar sondas durante esas primeras 24 horas, no vía oral hasta que se haga valoración de deglución y eso es bien importante evitar múltiples punciones en ese paciente, no gases arteriales y no líneas centrales. Vemos entonces acá que después que se tiene claro que el paciente es un paciente con ACV, se le debe hacer un traslado inmediato al TAC y acá en este traslado se traslada enfermería, médicos y camilleros con el paciente. Si tienen monitor, el monitor va en la misma camilla con el paciente, siempre debe ir con ese doble acceso venoso que dijimos, la maleta de ACV porque ahí tenemos todo lo que necesitamos para trombolizar ese paciente. La interpretación de la imagen se debe hacer ahí mismo en el tomógrafo y si este paciente cumple con los criterios para trombólisis, pues se debe realizar inmediatamente el consentimiento informado e iniciar el bolo en la sala de TAC. Siempre el paciente se le debe estar realizando la escala Niche cada 15 minutos para determinar cómo va evolucionando. Este es el maletín que les cuento, es un maletín de ACV que contiene esto que vemos sobre la derecha. Cada clínica lo organiza a su gusto, muchos le meten la documentación con las listas de chequeos, el trombolítico, todo el equipo de canalización que requieren, los tubos, el medicamento, el glucómetro, lo que ustedes quieran. A veces le meten también el labetalol ahí, lo que ustedes lo quieran organizar, lo importante es que lo tengan siempre listos porque si este paciente lo vamos a trombolizar incluso en el TAC, debemos tener en ese maletín todos los implementos que necesitamos. No sé si ustedes me escuchen este video que tengo. Por favor, voy a ponerlo y me dicen si lo logran escuchar. ¿Se escucha? No. Por favor, alguien me dice si se escucha. No, no se escucha. Ok, gracias. Vamos a mirar acá. De pronto es un poquito. Vamos a tratar de volverlo a poner. Bueno, entonces yo creo que podemos mirar, ya que básicamente es mirar lo que dice el video y es cómo se prepara el medicamento. No, un segundito, por favor, qué pena, pero
Sí me parece importante que escuchen acá un poquito. Ah, no.
Listo. Bueno, entonces ya con esta explicación de cómo se debe poner el medicamento, nos vamos ya casi finalizando. Acá hay unos puntos importantes donde hablamos de qué no podemos olvidar de esta charla del día de hoy, y es que ese paciente debe estar todo el tiempo en monitoreo continuo, que debe tener una vigilancia estricta durante la infusión, porque el paciente puede tener cambios durante la infusión, deben estar alertas a si se presenta o no deterioro neurológico en ese paciente, si hay hipertensión, si hay arritmias. Siempre hacer un registro completo de todos estos datos en la historia clínica del paciente, desde hora, dosis, a qué hora se puso el medicamento, todos los medicamentos que el paciente toma, cómo está la presión arterial. Ustedes van a estar muy presentes, muy atentos a que esa presión arterial en ningún momento suba, y si es así deben informar inmediatamente, lo mismo que la fiebre. Entonces todo esto vamos a estar muy presentes. Vamos a finalizar acá entonces con esto. Acá les tenemos una invitación. Sí, yo ya me estoy despidiendo, fue que estaban un poquito retrasados ustedes, entonces yo creo que ya nos quedan unos 3 minutos. Acá tenemos una certificación de los conceptos básicos del ACV para el personal de enfermería. Esta es una invitación a que ustedes certifiquen. Ya ustedes hablarán con la persona líder de enfermería. Tengo entendido que tienen un mes para presentar este diplomado. Este es un diplomado de 20 módulos. Cada módulo tiene una duración diferente. Siempre se inician, por ejemplo, acá con el primer módulo, que es generalidades. Esto tiene una información, siempre va a tener una evaluación que cuando la pasen van para el segundo módulo y así sucesivamente. Siempre cada módulo tiene una evaluación donde se evalúa si entendió o no lo de ese módulo para poder dar paso al siguiente módulo. Les van a dar un mes para que lo realicen. Es algo muy sencillo, la verdad no tiene mucha terminología difícil. Cada evaluación está sujeta, atada a eso que se vio en el módulo, y creo que entonces lo van a poder estar desarrollando más adelante. Yo creo que ya está la inscripción, está la página a la cual nosotros les vamos a estar haciendo llegar un instructivo para que puedan ingresar a la página e inscribirse. Toda esta certificación, este diplomado de enfermería genera una certificación avalada a nivel mundial y a nivel americano, por todas las guías americanas también que así lo solicitan, y es que el personal esté entrenado en el manejo de ese paciente con ACV. Así es que es bien importante que ustedes logren hacer este diplomado, porque esa certificación les sirve a ustedes hoy acá en Colombia y mañana en cualquier parte del mundo, porque muchas veces las personas estamos acá en ese país, pero el día de mañana sale una oportunidad laboral en otra parte, así que también vale y es válido ese certificado en cualquier parte del mundo, les suma bastante la hoja de vida de ustedes. Así que aprovechar que en este momento pues la clínica está en este tema de enrolamiento con ACV, la clínica La Estancia, y que ustedes tienen la oportunidad de hacer este diplomado de forma gratuita. Al final del diplomado, cuando ya termina todos los módulos, le dicen que les preguntan que si al final del diplomado les preguntan que si van a descargar el certificado, y ustedes pues obviamente ahí le dan descargar el certificado y ahí les queda. Estoy proyectando nuevamente el código QR porque lo están poniendo acá en los chats. Están diciendo que por favor nuevamente el QR para asistencia. Este es el QR. La persona consultora de Angels que los invitó es Claudia Guasaquillo, así que a nombre de ella es quien debe quedar esa asistencia. Yo creo que ya, no siendo más, no sé si de pronto hay alguna pregunta, alguna duda. Listo, doctora, muchísimas gracias por la presentación del día de hoy. Muchas gracias a todos los asistentes. Se les colocó también nuevamente la asistencia para que la puedan diligenciar y el enlace de la evaluación donde encontrarán el material de las capacitaciones del día de hoy y la evaluación para que la puedan realizar. Muchísimas gracias, doctora, y muchísimas gracias a todos los que hoy participaron en esta jornada de AT.
Muchas gracias a ustedes. Feliz día. También les quiero comentar que en el enlace donde ustedes realizan la evaluación se está dejando el material educativo y se están grabando las sesiones para que si no alcanzaron a llegar completos, entonces tanto como medicina, enfermería y terapia, se está realizando el ejercicio para que queden grabadas, ¿listo? Para que les puedan comentar a sus compañeros si no alcanzaron a iniciar o se tuvieron que retirar antes, teniendo en cuenta pues que ustedes tienen que turno ahora a la 1. Muchísimas gracias.